Al periodista Carlos Loret de Mola le toca dar muchas noticias en su plataforma de Latinos, pero él jamás imaginó que tuviera que dar esta noticia en su programa. Él dijo que la señora Claudia Sheinbaum fue a las Fuerzas Armadas para decir que la comandanta suprema ya había llegado. Pero qué difícil es dar este tipo de noticias a nivel nacional, porque se escuchan muy extrañas a la hora de mencionar. Pero Loret, como todo un profesional, dijo lo que está pasando en la 4T, pero ya sabemos que Claudita se volvió a equivocar. Hoy, por primera vez en la historia de México, las Fuerzas Armadas mostraron su lealtad y subordinación a una presidenta, a la presidenta Claudia Sheinbaum, en su calidad de comandanta suprema. ¿Qué tienen en común las palabras equivocada, nerviosa y aburrida? Ah, claro que todas estas representan a la señora Claudia Sheinbaum. Y es que ya la vimos ante las Fuerzas Armadas. Ella quiere que todo termine con la letra A. Incluso le dijo a los de las Fuerzas Armadas que ella es la comandanta suprema. Pero ¿cómo le explicamos a Claudita Sheinbaum que no se debe de fijar en la letra A? Y sino que se vaya directito a Sinaloa, porque también termina con la letra A. La comandanta suprema de las Fuerzas Armadas es electa por voto popular. Algo anda mal, ¿no? Que alguien le diga a Gerardo Fernández Noroña que él es el presidente del Senado y que él debe de dar buen ejemplo en el gobierno, porque él no quiere obedecer lo que está diciendo la Suprema Corte, que deben analizar el famoso Plan C. Pero ya sabemos que ese señor Gerardo Fernández Noroña siempre se va a esponjar en la 4T, porque recordemos que ese señor siempre tiene muy mal comportamiento. En el Senado, la decisión de la Corte fue bien recibida por la oposición, pero el presidente del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, descalificó en automático el fallo, descalificó a la Corte y advirtió que la elección de jueces, magistrados y ministros no tiene vuelta atrás. El primer domingo de junio de 2025, lo quiera o no lo quiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La doctora científica y corcholata de la 4T ya lo dijo en sus mañaneras, que ella no va a pintar raya de Andrés Manuel, porque para Claudia todo lo que hizo Andresito fue maravilloso y ella piensa que el gobierno de Andrés Manuel se va a quedar en los libros de historia. Pero a ver, Claudia, ¿por qué no le dices a todos tus simpatizantes en qué se equivocó a Andrés Manuel? Porque algo me dice que eso no lo vas a mencionar en tus mañaneras. Hay quien dice también muy preocupado. Ay, es que Claudia Sheinbaum no se distancia de López Obrador, no pinta su raya. Pues si somos del mismo movimiento. La señora Claudia Sheinbaum dice que no va a haber militarización en la 4T, pero que alguien le diga a Claudia Sheinbaum a qué se refiere con sus palabras. Porque Andresito dijo que todo iba a ser diferente en la 4T, pero Andresito ya se fue a descansar. Ahora quien está responsable en la 4T se llama Claudia Sheinbaum y ella debe de explicar todo muy bien con las Fuerzas Armadas. Para la Secretaría de la Defensa Nacional, hace unos días se publicó la reforma constitucional. Para los que critican que esto es militarización, es totalmente falso. Claudia Sheinbaum está convencida que el gobierno de Andrés Manuel tuvo muy buenos resultados y por eso ella no quiere guardar distancia de su sexenio. Pero a ver, Claudia, ¿por qué cuando se trata de otros gobernantes critican todo lo que pasó en su gobierno, pero cuando hablan del señor López Obrador no tienen nada que decir? Ah, claro, porque él es parte de su movimiento y siempre van a respaldar al pejejito de Palacio Nacional. En estos meses he sido testiga de lo hermoso que es ver a un presidente fundirse con su pueblo y de lo emocionante que es ver a un pueblo fundirse con su presidente. Como usted dice, yo tampoco tengo por qué hacerle la barba. Es el mejor presidente que ha tenido nuestro país. ¿Ya no? Ya no. Ah.
Hay que reconocer que la señora Claudia Sheinbaum se está haciendo muy viral en este momento, porque ella fue con las Fuerzas Armadas a decir que ella es la comandanta suprema. Pero que alguien me explique por qué la señora Claudia Sheinbaum le quiere poner la letra A todo lo que está pasando en su gobierno. Pero algo me dice que la señora Claudia Sheinbaum también le pudo decir a las Fuerzas Armadas que ella está equivocada, nerviosa y aburrida, porque esas palabras también terminan con A. Claudia Sheinbaum fue ante las Fuerzas Armadas a decir que ella es la comandanta suprema, porque ya sabemos que a Claudia Sheinbaum le encanta la letra A. Pero hay que decirle a Claudita que también le diga a las Fuerzas Armadas que ella está equivocada, nerviosa y aburrida, porque también todas estas palabras terminan con A, y es momento de que Claudia Sheinbaum se ponga a trabajar. ¿Alguien más se dio cuenta que Carlos Loret de Mola tenía mucha risa? Porque él tenía que dar una gran noticia de la 4T, pero cuando escuchó que tenía que decir la comandanta suprema, todo esto dejó mucho que desear. Pero ya sabemos que Carlos Loret de Mola es todo un profesional y él dio la noticia en su plataforma de Latinos. Parece que Gerardo Fernández Noroña no está nada contento con lo que está pasando en la Suprema Corte, porque él no quiere que se analice el famoso Plan C. Lo que quiere Noroña es que ya se apruebe lo más pronto posible, para que se puedan salir con la suya los de la famosa 4T. Pero hay que decirle a Gerardo Fernández Noroña que él debe de obedecer lo que diga la Suprema Corte y que se ponga a trabajar inmediatamente. Claudia Sheinbaum dice que es falso que vaya a haber militarización en la 4T, porque Claudita está convencida de lo que pasa en su gobierno. Pero a ver, Claudia, ojalá que tú sí sepas todo lo que pase en el segundo piso de la 4T, porque Andresito muy pocas veces se informaba de todo lo que pasaba en su gobierno. Y si no, pregúntale qué es lo que pasó con el Mayo Zambada, porque parecía que el señor Andrés Manuel no se había enterado. Si ustedes piensan que la señora Claudia Sheinbaum no se había equivocado con las Fuerzas Armadas, pues algo me dice que es todo lo contrario, porque recuerden que para todo hay lugares, y la señora Claudia Sheinbaum no tenía por qué mencionar a su famosa 4T, pero ya sabemos que Claudita siempre se equivoca a nivel nacional. Que alguien me diga por qué la señora Claudia Sheinbaum se volvió a equivocar a nivel nacional al hablar con las Fuerzas Armadas de su famosa transformación. A ver, Claudia, recuerda que para todo hay lugares donde puedas hablar de tu dichosa transformación. Pero cuando estés con las Fuerzas Armadas, debes de guardar un poquito de distancia de todo lo que es tu famoso Partido Morena.